Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a disfrutar de esta hermosa reunión donde vamos a alabar al Señor y alimentar nuestra fe con su palabra. El Señor te bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta hora. Quiero compartirle con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 1, que dice así: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a orillas de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento.
Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, lleva a la perdición. Que Dios les bendiga.
Vamos a comenzar en oración, todos juntos de búsqueda, este momento hermoso que vamos a compartir. Vamos a orar, iglesia. Señor, te doy gracias junto a mis hermanos, Señor, que están, Señor, en sus casas, Señor, junto a su familia. Padre, te pido que sea tu mano poderosa, bendiciéndonos, Señor, sabiendo que necesitamos de tu favor, de tu pronto auxilio, Señor. Necesitamos, Señor, que tu presencia, Señor, esté acompañándonos en cada proyecto, en cada área, Señor, donde nos movamos, Señor. Que tú estés obrando, Señor, nuestra vida espiritual, fortaleciéndonos, Señor, no permitiendo, Señor, que caigamos, que tropecemos, Señor. Señor, te voy a estar pidiendo en especial por cada petición de mis hermanos, Señor. Te pido que sea tu mano poderosa bendiciendo los hogares, Señor, que sea tu Espíritu Santo guardándonos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, que ahí estés tú haciéndote presente, Señor, sobre la pandemia, Señor, sobre cada vida de uno de ellos, Señor. Te pedimos tu cobertura, Señor, este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú estás haciéndote presente, tú lo estás bendiciendo, Señor, tú estás obrando a favor de nuestras vidas. Por más que no te veamos, te sentimos, Señor, te sentimos que tú estás obrando en la economía, Señor. Tú estás obrando, Señor, en cada necesidad, Padre. Tú estás obrando en los matrimonios, Señor. Te pido que sea tu presencia misma y tus ángeles, Señor, haciendo un vallado, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos, Señor, por este barrio, por cada iglesia, por esa iglesia que se está abriendo, Señor, que están probando, Señor, de abrir esos lugares donde no tienen, Señor, el foco de la pandemia, Señor. Por eso te pedimos que tú estés bendiciendo para que todo salga bien, Señor, y que nuevamente se puedan abrir las puertas de los pueblos, Señor, hermanos, de la iglesia de Dios de San Rudecindo, Señor. Te pedimos por los pastores, el pastor Mario, su esposa, por cada líder, el grupo de alabanza, Señor, el grupo de las escuelitas, de los niños, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor, por cada miembro de la iglesia, por cada uno de mis vecinos, nuestros familiares, por cada comedor que están siendo abiertos, Señor, en cada lugar donde asisten los alimentos, Señor, por el gobierno, Señor, por los médicos, las autoridades, por los países vecinos, Señor. Te pedimos que sea tu presencia bendiciendo, Señor, guardándonos, Señor, y dejando todo, Señor, en tus manos. Te dejamos nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor. Te dejamos todo a ti, Señor, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
mis manos levantaré a ti y su gloria tocaré. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria a Hoy comenzamos una serie de predicaciones basándonos en la epístola de Santiago. Te invito a que me acompañes. Esta carta comienza con la siguiente oración en el capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Este saludo no establece con precisión quién es el autor. Se nos dice su nombre, Santiago, y las credenciales que presenta es ser un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por otro lado, es importante saber este dato. En el Nuevo Testamento había 5 personas, inclusive de los 12 discípulos, 2 tenían este mismo nombre. Pero vamos a ver las referencias bíblicas. Y según esta, había 2 líderes prominentes en la iglesia primitiva que se llamaban Santiago. Por un lado estaba Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Pero según Hechos, capítulo 12, versículo 2, él muere martirizado. Herodes Agripa I manda a ejecutarlo en el año 44. De esta manera nos queda Santiago, el hermano menor de Jesús. Santiago no creía en la divinidad de Jesús. Y la Biblia nos habla en Juan capítulo 7, versículo 5, que ni aún sus hermanos creían en él. Pero el corazón y la vida de Santiago cambió rotundamente luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esto habla 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice que Jesús se le apareció a Santiago. Esto produjo un cambio en él y él puso su fe en Jesús como el Señor de su vida. Por otro lado, hablando todavía Pablo de Santiago en Gálatas capítulo 2 versículo 9, él nos dice que Santiago era uno de los pilares de la iglesia. Fue un líder transformado y eminente, porque inclusive en Hechos el capítulo 15 lo encontramos como el portavoz apostólico. De esta manera vemos cómo el corazón y la vida de Santiago cambió rotundamente. Ahora es importante entonces entender de que todos coinciden que el autor de esta carta es Santiago, el hermano menor de Jesús. Ahora, él dirige esta carta a una audiencia en especial. Y según lo que vemos aquí en el versículo primero,
los lectores de Santiago eran las 12 tribus que se hallaban dispersas por el mundo. Esto parece hacer referencia a judíos cristianos que vivían fuera de Jerusalén. En el capítulo 8, versículo 1 al 4, se nos habla que después del martirio de Esteban comenzó una gran persecución, y esto llevó a que muchos cristianos fueran esparcidos a Judea y a Samaria. Por otro lado, tenemos otro dato histórico. En Hechos capítulo 11, versículo 19, nos habla también de que otros fueron a Fenicia, a Antioquía y a Chipre, buscando un lugar con más seguridad. Entonces aquí vemos que eran judíos cristianos que fueron desplazados producto de la persecución. Es importante ver la autopresentación significativa que hace Santiago de sí mismo. Él no se presenta como el hermano de Jesús para usar una plataforma de autoridad. Él se presenta como un siervo. Esta palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Una persona que está en permanente estado de servidumbre. Por otro lado, reconoce el señorío de Jesús, porque él lo llama Kyrios, que significa Señor, amo, máxima autoridad. Vemos cómo la vida de Santiago fue transformada al poner su fe salvadora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el propósito, por qué se escribe esta carta y la determinación en que esta carta sea de bendición. Encontramos en el versículo 2 y al 5, encontramos la razón por qué esta carta fue escrita. Por un lado, la audiencia, estos judíos cristianos, se encontraban, según el versículo 2, en diversas pruebas. Y en estas diversas pruebas, Santiago les dice que ellos se debían considerar dichosos porque estas pruebas producían en ellos constancia. Y esta constancia les llevaba a una perfección y a una integridad para que nada les falte. Ahora, esta constancia no es una constancia o una paciencia de alguien que está esperando a ser atendido pasivamente por un médico, sino que esta paciencia o esta constancia es activa. Nos habla de alguien que está participando en una maratón. Por lo tanto, también Santiago les dice un secreto: para que ustedes puedan ser dichosos y crecer en medio de las pruebas, necesitan la sabiduría de Dios. Y ahí donde dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago les está enseñando que se necesita sabiduría de Dios para poder atravesar y crecer en medio de las pruebas y las dificultades. Ahora, muchos que estaban en ese momento pasando por estas pruebas y adversidades habían desertado de la fila del Evangelio. Y en el capítulo 4, en el versículo 4, Santiago nos dice que muchos se fueron al mundo, y él duramente los exhorta y dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuánta sabiduría falta de Dios para que nosotros podamos atravesar las pruebas sin tener un estado calamitoso o de mal testimonio? En medio de las pruebas y las luchas tenemos que honrar a Dios, y esta es una carta práctica, una carta tan práctica que les está enseñando a los judíos cristianos a vivir a la luz del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, qué importante es pedir sabiduría a Dios para que podamos crecer en medio de las pruebas y de la lucha. Quiero decirte algo más de Santiago. A Santiago se lo llamaba el que tenía rodilla de camello, porque era un hombre de oración, tenía un ministerio
de oración. Y otro dato muy importante, esta carta es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Te espero en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.